El mago y la rueda de la fortuna. ¿Por qué salieron juntas? ¿Qué nos quiere decir? El mago, el prestidigitador, en el que algunos ven un charlatán. Que el prestidigitador tiene la rueda de la fortuna en sus manos y que está jugando con nosotros. Que le estamos confiando nuestro destino al azar y confiándole a tramposos y embaucadores. Lanza otra. 9 de espadas. Es muerte. Muerte violenta. Lanza otra tú. 4 de espadas. Muerte. Muerte en el 9 y en el 4. Muerte en el 9 y en el 4. 9 del 4. 9 de abril. 9 de abril de 1948. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades. Así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos una pequeña y grande cosa: que las luchas políticas se desarrollen por los cauces de la constitucionalidad. Así hablaba Jorge Eliezer Gaitán, el dirigente liberal de izquierda colombiana, disidente del sector tradicional de su partido, quien tenía como tesis fundamental de su doctrina política el pueblo como base de una nueva sociedad, y fue asesinado el 9 de abril de 1948. Meses después de haber pronunciado esas palabras, en la gigantesca Marcha del Silencio, convocada el 7 de febrero de ese año, en la que se pudo ver el enorme apoyo popular que tenía el caudillo en ese momento y que con seguridad lo iba a llevar a la presidencia, destino que fue truncado por las balas de Juan Roa Sierra, un desconocido de tan solo 26 años al momento de cometer el crimen, quien cayó linchado y fue arrastrado desnudo por la avenida Séptima, el lugar del magnicidio, hasta las escalinatas del Capitolio Nacional, pero quien, en opinión de muchos expertos, solo fue el gatillo que accionaron otros interesados en que Gaitán no llegara al poder. No debe de olvidar al pueblo que Ospina Pérez, Laureano Gómez y José Antonio Montalvo son los asesinos de Jorge Eliezer Gaitán. Por los cauces de la constitucionalidad, pedía Gaitán que se desarrollaran las luchas políticas, pero había quienes no estaban interesados en que fuera así, y activaron todos los mecanismos posibles para imponer sus razones por la fuerza. Luego del asesinato de Gaitán, aquella tarde del 9 de abril, la ciudad ardió en llamas y todo se detuvo mientras se desataba la violencia. Rezaba uno de los titulares en primera página: revueltas, linchamientos y destrozos. Fueron la constante tras el asesinato del líder, y al luto que vivieron muchos ciudadanos por la muerte de Gaitán, se sumó el de muchas familias que perdieron a sus seres queridos en un número que no se pudo establecer en el recuento total de los cadáveres que dejó el Bogotazo, nombre con el que pasó a la historia, esa infausta jornada en la historia de Colombia. Lo vivido en Bogotá es producto de una fase mundial del comunismo. Y reiteramos que Estados Unidos y la Unión Occidental son los únicos que pueden restablecer el orden y la paz para las naciones, siempre adjudicándose el rol de policía del mundo. Aunque hay muchas versiones. El general Marshall, presidente de la delegación norteamericana, denuncia la intervención comunista en los motines. Incluida una de Gloria Gaitán, la hija del caudillo, que la dijo en una entrevista realizada en abril del 2022 para RCN, una cadena radial colombiana, en la que afirma que la CIA estuvo involucrada en su asesinato. ¿Quién mató a Gaitán? La CIA. Yo tengo las pruebas.
La normalidad volvió a los pocos días y el saldo del Bogotazo, según cifras oficiales, fue de aproximadamente 3.000 muertos. Pero en el resto del país, la violencia no cesó. Según el historiador Hernando Figueroa, bajo el mando de Alcides García, un miliciano y contrabandista de licor, y Enrique Figueroa, nieto de un coronel y exalcalde de Guavita, llegó a Bogotá un destacamento de hombres armados llamados chulavitas, apodados así porque surgieron de la vereda Chulavita, del pueblo de Boavita en el departamento de Boyacá. Los chulavitas fueron institucionalizados en 1948 por el gobierno conservador de ese momento y se regaron por todo el país, con lo que comenzó una sangrienta guerra que marcó el inicio de la violencia, que aún hoy sigue en Colombia. El mago entonces estaba operando como un diablo. El diablo está llena de ojos porque no tiene miedo de verse y da raíces a sus discípulos convertidos en asesinos, chulavitas, sicarios, agentes del demonio de toda clase para llevarlos a la oscuridad. Esa oscuridad que ha gobernado nuestras naciones y que buscamos revelar. ¿Seguimos? Sí, lanza otra carta. Oros. Oro. Oros. Más oros. El mago ofrece el secreto del oro. ¿Qué quiere decir? No lo logro ver. Lo que sí puede ver es que ofrece poner en acción la rueda, ese gigantesco mecanismo que inundará la ciudad y el país de oro. Ese mecanismo es el narcotráfico. Sí. En los años 50 comenzó a extenderse el cultivo y consumo de marihuana pese a las medidas prohibicionistas. La demanda de los Estados Unidos disparó el narcotráfico en Colombia. Muchos colombianos se radicaron en Nueva York y en el sur de la Florida para desarrollar redes de narcotráfico desde los años 60. A comienzos de los 70, la International Fruit Company había invertido en extensos cultivos de banano en la región de Urabá, cerca de la frontera con Panamá. Florecía la exportación bananera y los grandes transatlánticos bananeros servían para transportar mercancías. Esa región se convirtió en uno de los conductos favoritos de los contrabandistas de mercancía hacia el interior de Colombia. Cantidad de ríos navegables, abundancia de puertos naturales de la región y construcción de aeropuertos clandestinos fueron el origen geográfico y humano de la hoy poderosa red colombiana de narcotráfico internacional, como lo dice Óscar Plaza en el artículo Corrupción estructural, el caso del narcotráfico en Colombia, publicado en la revista de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Luego, este negocio fue cambiando cuando Estados Unidos comenzó a sembrar marihuana. La región de la marihuana le sirvió de laboratorio a los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos para experimentar con una nueva modalidad de control estatal y de cooperación internacional. Una concepción que asumía que la producción y el tráfico de drogas constituían un peligro para la seguridad nacional de ambos países, lo que a su turno justificaba intervenciones militares en aquellas áreas periféricas, donde la soberanía nacional de Colombia y la hegemonía hemisférica de los Estados Unidos fueran amenazadas. La frontera entre México y Estados Unidos comenzó a ser una ruta importante para el tráfico de drogas. El aumento en la demanda de drogas en Estados Unidos contribuyó a la creciente actividad de tráfico a lo largo de la frontera. En las décadas de los 60 y 70, la marihuana se convirtió en una de las principales drogas que se traficaba a través de la frontera, lo que a su vez contribuyó al surgimiento y consolidación de carteles y grupos de narcotraficantes en México. Pero todo cambió cuando Estados Unidos empezó a sembrar marihuana. Escucha esto. En 1975, por cuenta de las heladas en Brasil, hubo una subida del precio del café y una entrada de divisas fuerte a Colombia por cuenta de lo que se llamó la bonanza cafetera. En 1976, una medida denominada ventanilla siniestra, creada supuestamente para permitir el paso de dinero de la bonanza cafetera, se convirtió en la oportunidad de ingresar dinero ilícito al país y en el mayor caso de lavado de dinero de la historia de Colombia a través del Banco de la República. En el libro Blanco de la CIA sobre Colombia,
Se destaca que cuando Henry Kissinger fue a Colombia, en febrero de 1976, el narcotráfico era ya un tema de preocupación de los dos gobiernos y que finalmente la presión internacional y las exigencias del sistema financiero internacional obligaron, años después, a clausurar esa ventanilla siniestra, como lo dice el periodista Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína. En ese mismo libro cuenta Castillo que en 1976 el jefe de la DEA en Bogotá, Octavio González, fue asesinado en su propia oficina a tiros por un sicario estadounidense. Según Castillo, a González lo habían mandado a asesinar la misma DEA, porque González había entrado en contacto con narcotraficantes colombianos. 10 años después, Kiki Camarena sería asesinado en México, aparentemente por los mismos motivos, según algunos investigadores. ¿Coincidencia? Y también cuenta que cuando la bonanza marimbera, o sea, el boom de la exportación de la marihuana colombiana, comenzó a decaer porque perdió calidad. Porque comenzaron a cultivarla en Estados Unidos. Aparece un producto nuevo, más fácil de transportar y con utilidades exorbitantes: la coca, la cocaína. Lo menciona Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína. Para ese entonces, 1 kilo de cocaína costaba lo mismo que un buque lleno de marihuana. El tráfico de cocaína empezó a desarrollarse en la década de los 80. Bolivia y Perú eran los principales proveedores de pasta de coca, los colombianos los que la procesaban y convertían en cocaína, y los Estados Unidos donde más la consumían. La cocaína se convierte en una mercancía capitalista apetecida y deja muchísimas ganancias. La droga pasa a dominar la violencia y la subversión en Colombia crece extraordinariamente. La guerra que en 1971 comenzó Nixon contra las drogas fracasaba estrepitosamente. El mago, que como Mefistófeles vino a ofrecer el secreto del oro y puso en acción la rueda, ese mecanismo gigantesco que ayudó a invadir a la ciudad y el país de oro. Había cumplido su parte. ¿A cambio de qué? Como Mefistófeles, del alma de una sociedad. ¿Quién es el mago? Alguien que se cree con el poder absoluto, el que piensa que todo está en sus manos, alguien que se ubica a sí mismo como un rey, como un dios. ¿El emperador? Tal vez el sistema que nos condena a la ilegalidad y a llenarnos de gobernantes espurios. ¿Temes que el alma de nuestra sociedad caiga en manos del mago, el diablo? No, que por estos giros de la rueda de la fortuna que nos han convertido en una sociedad entregada al oro y que han hecho de nuestros países unos lugares donde solo impera la anomia, o sea, esa falta de normas en lo real, más que en la formalidad. Pues nuestro país formal está lleno de normas y el real de violencia. Y siendo así, temo que no vamos a tener un arma para entregar. La rueda de la fortuna. Su arcano es el 10. Por lo tanto, su complemento y contraparte es el 20. El juicio. Queremos oponerle el juicio. Sí, eso es lo que queremos hacer, devolverle el juicio a esta sociedad. Baraja. La cocaína, la droga del neoliberalismo. Compita, no se duerma, corra como un caballo, tiene que ganar. No mire para atrás, no mire al vecino. Compita, compita, este es el mundo de la competencia. Paradigma cultural, usted es un individuo y usted es el ganador. Va a volver realidad sus sueños y corre como un caballo. Si le puede dar un codazo al caballo vecino, pégueselo, túmbelo. Este es el mundo de los ganadores.